Bien. Entonces habíamos nosotros quedado pues en esto de las garantías, que hay cuatro entonces, y por supuesto también vamos a decir para información de todos nosotros, de que en qué estriban eh, las licitaciones, porque son varias, ¿no? Bien, entonces decíamos pues, ¿verdad? Que la licitación pública, ¿no? La licitación pública corresponde a un monto de 2.500.000 más a más de 2.500.000 córdobas. La licitación por registro corresponde a un monto de más de 700.000 córdobas. Existe la otra que se llama licitación restringida, y corresponde a un monto superior a 100.000. A 100.000 córdobas. Bien. Y existe otra que se llama licitación por cotización, en donde no supera los 100.000 córdobas. Esos son los rangos que nosotros vamos a tener para las licitaciones. Y bien, vamos a pasar a lo que nosotros decíamos hace un momento, ¿verdad? Que es la ley 323. La ley 323, que es la de la contratación y de la licitación para el Estado. Y por supuesto, pues que todo esto tiene que ver precisamente pues con por capítulos. El primer capítulo, pues indudablemente te va a hablar, ¿verdad? Y te va a hablar y van a estar en correspondencia con el objeto, los ámbitos, el régimen jurídico y principios generales, ¿verdad? Bien, por ahí tenemos a Ángel Quintero, a Kenneth Dávila, a Marta Vanegas, que se nos ha unido, ¿verdad? Gracias a Dios, que ya pudo llegar a su casa, Marta. Así era, ¿verdad, Marta? Estaba por llegar a tu casa y tú estás Sí, haciendo, profe. sí, tú estás haciendo una santía, dices. Estoy en eso. Ah, bueno, ok, bárbaro. Y bueno, pues, y Royce, pues, que ya estaba, ¿verdad? Parece que se nos fue alguien, Ulises, parece que se nos fue en el camino, ¿verdad? Ok. Sí, profe, Ulises me mandó un mensaje que estaba un poco ocupado y que no se va a poder conectar ahorita. Ah, ok, ok. Ok, bárbaro, pues. Bien.
Ok, entonces aquí ¿qué es lo que alberga pues ese primer capítulo? Te va a decir objeto de la ley, de dónde viene y cuáles son sus antecedentes, el ámbito de aplicación, a quiénes se les va a dirigir, la, todo lo que es la materia jurídica, el principio de la eficiencia, ¿verdad? El principio de la publicidad y de transparencia, a dónde se va a colocar, cuáles son los mecanismos, a dónde se va a dirigir, en qué medios, ¿verdad? O por qué medios se va a difundir la licitación y los principios de igualdad y libre competencia para todos, se supone, pero ya habíamos hablado la vez anterior de que no hay tanta igualdad ni tanta competencia, porque el que va a tener mayor acceso es aquel que ha realizado por lo menos 5 obras en un año, o el que ha realizado tanto porcentaje en plata, ¿no? O muy parecido a lo que se está licitando, pues, ¿verdad? Entonces, ojo ahí, ¿verdad? No hay ese principio de igualdad, ahí sí que ya estamos mal, ¿verdad? Ya les dije la vez pasada. En el capítulo número 2 dice, comprende todos los requisitos previos de los inicios del proceso de la licitación. Ahí en esa ley. Y ahí comprende pues los requisitos previos e inicio de los procedimientos de licitación, la programación de contrataciones, la competencia e inicio de procedimientos, la estimación de la contratación. De todo eso se va a dialogar o se va a hablar ahí en ese capítulo de la ley 323. En el siguiente capítulo, que es el número 3, forma de contratación y las prohibiciones, donde nadie de los que trabajan para el Estado puede optar a realizar, por ejemplo, si yo estoy trabajando para esa entidad, yo no puedo licitar. Eso es prohibidísimo, pues. Eso está vetado. Eso no es procedente. Si yo, siendo que soy trabajador del Estado y que tengo, pues, y que tengo, digamos, la puerta abierta para ver todos los detalles, yo no puedo entrar ahí. Entonces, en este capítulo número 3 se ve sobre la capacidad para contratar y esas prohibiciones. La capacidad entonces para contratar, la prohibición para ser el oferente, la prohibición a los funcionarios públicos y la prohibición de subdividir o ampliar contratos. ¿Verdad? Eso no se puede. En definitiva, pues, esta reglamentación ahí te corta, ¿ah? Porque ya la persona que ya está trabajando, o si está trabajando ahí, no puede. Te lo dice ahí la ley. Bueno, entonces en el capítulo número 4 te dice de la adquisición, ¿verdad? O sea, la oficina de adquisiciones te da las normativas y los registros referentes para seleccionar a los proveedores. Ahí te lo va diciendo en cada uno de estos artículos. De las unidades de adquisición, como les digo, pues yo estuve en dos, en dos instituciones del Estado, una en el INBUR y la otra en el Instituto Nicaragüense de Deportes. Ahí pues se va a formar un comité. Ahí estaba pues el técnico, que era yo, el que había formulado, el que había escrito y había hecho todos los documentos. Ahí está la señora de adquisiciones, que era una licenciada. Ahí está también un contador. Ahí también está el que hace la representación legal, ¿verdad? También. Y bueno, y ahí está también representado, ¿verdad?
porque se forma pues toda una junta directiva para crear ese comité de licitación e ir supervisando, ir vigilando quiénes son los oferentes. Bueno, y también ahí está pues el, digamos, en este caso pues el presidente o, digamos, el, digamos, el jefe máximo pues de esa institución, ¿verdad? El administrador pues. O, digamos, en este caso, pues la unidad, esa unidad normativa tiene las competencias para definir si quiénes, cómo, cómo se contesta, qué es lo que se realiza, cuáles son las objeciones. ¿Ah? Antes, todo esto es antes y previo a que salga un ganador. ¿Ah? Bueno, se registran y se supervisa pues si tienen el registro de proveedores, el contenido de ese registro, los requisitos de inscripción, si cumple con todos esos parámetros y si ha estado inscrito o ha renovado su registro de proveedor del Estado. Y bueno, ahí se fiscalizan todos esos documentos que la persona ha entregado. Bien. Nos adentramos en el capítulo número 5 y es el proceso de contratación. Se tiene que leer este articulado y este capítulo minuciosamente para poder reconocer la forma de contratación entre el ejecutor, ya sea el Estado, y el oferente, la empresa. Y entonces hay varios acápites aquí. La sección primera que te habla de los procedimientos de contratación, la sección segunda que te habla de la disposición común o los procedimientos, ¿verdad?, de contratación, y ahí se definen pues los pliegos de base, que es lo que debe de contemplarse, la convocatoria, que es cuando se invita por primera vez, la presentación y apertura de las ofertas, el plazo de validez de esas ofertas, hasta cuándo, o sea, lo máximo que pueden estar vigentes después de haberse publicado y después de haberse vendido cada uno de estos documentos, que son los pliegos de base, lo más es 1 mes y medio, lo más. Y luego se van definiendo pues todas las ofertas de consorcio, las ofertas conjuntas, la evaluación, ¿verdad?, de las ofertas. Posteriormente, lo que se viene, ¿verdad?, ahí es los capítulos número 5, pues que te habla sobre el rechazo de las ofertas, cómo se realiza, ahí te va a definir por qué, el dictamen de adjudicación, la adjudicación cuando ya ganó alguien, y entonces se tiene que presentar. Y a los que no ganaron también se les envía una cartita diciéndole muchas gracias, amigo, por haber participado, buena suerte en la próxima. No, así no es, pero así más o menos. La adjudicación parcial o compartida, la licitación desierta, que ya decíamos, pues, que el Estado puede declarar desierto cuando no hay quien haya cumplido. La suspensión del proceso de licitación se puede dar también por anomalías y también se puede dar una oferta única cuando también, pero eso no es, digamos, con los montos altos. Tiene que ser, pues, puede ser por una contratación de orden de compra, pues, menor. En el capítulo 6 tenemos que es el más extenso, da las regulaciones especiales para los tipos de contratación que se realizan y ahí aparecen las cláusulas y se especifica el procedimiento legal. ¿Ah? Y en el capítulo 7 se habla de las sanciones y la responsabilidad que tiene la empresa en poder cumplir según lo estipulado. Entonces ahí las sanciones aparece en el contrato y ahí se especifica si la persona no cumple. Esas son las cosas tremendas de la vida.
Si la empresa no cumple, pues hay que darle lo que se le denomina, pues, ¿verdad? Se le aplica la ley y se le va quitando por medio de una multa, puede ser $1,000 diarios, pues, si no termina la obra en tiempo y forma. Aquí se especifican todos los elementos que se aplican para que el proveedor se someta a la realización de esa obra y la termine. Bueno, pues entonces hasta puede llegar un árbitro y entonces el árbitro dice, el árbitro puede ser externo y va a definir, va a escuchar a las dos partes y va a decir qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, todavía pues se puede arreglar. En el capítulo número 8 se habla de la formalización y el derecho de las partes, tanto de la empresa ganadora como el que se está adjudicando la obra. Y en los capítulos anexos se adicionan los formularios para que sean elaborados y los datos propios de la obra y la empresa, que son los formularios, que son los documentos anexos que se van a poner al final, ¿verdad? Todo esto aparece, ¿verdad? Y ya lo voy a colocar nuevamente pues por aquí para compartirlo con ustedes, que este documentito es la ley de contrataciones, ¿verdad? Ahí aparecen los capítulos, ustedes pueden bajarlo del internet, ¿verdad? ¿Ok? Donde aparece todos los articulados y todos los capítulos de lo que hemos estado hablando. El capítulo 2, requisitos previos a inicio del procedimiento de licitación. Contratarán por licitación tales personas. Bien, ahí están los articulados de la capacidad para contratar y las prohibiciones. Aquí están todos los artículos, ¿verdad? Y uno tiene que ser muy, muy sagaz, muy vivo, tanto el que está realizando la licitación como el que está revisando la licitación. Y ahí están todas esas normativas del registro de información, ahí están todos los acápites, el registro de proveedores. Son 40 páginas de este documentito que está en PDF. Y por supuesto, ¿verdad? Eh, como les digo, tiene que estar ojo al Cristo. Por supuesto, ahí está que se llama el pliego de bases y condiciones de la licitación, PBC, pues que en sus siglas, eso es lo que significa. Y bueno, pues las modificaciones, todo está estipulado y reglamentado. Y con esto es que uno va a controlar y a normar el proceso de licitación. ¿Ah? Ahí están las fianzas, mantenimiento de obra, el de cumplimiento, ya les decía, el de anticipo y otras clases de garantías, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes esto lo pueden bajar de internet sin ningún problema. Bien, señores, hemos llegado al final de esta clase nuevamente. Y por supuesto que si ustedes en este momento pues tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto, ¿verdad? Se los respondo en este periodo, en este momento. Si no, pues damos por concluido la clase y nos retiramos, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Royce, ¿tienes alguna pregunta?
No, profe, todo Todo bien. bien. Marta Vanegas, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok, muy bien. Kenneth Dávila, ¿tienes alguna pregunta? Todo bien, mi estimado. Ok, bárbaro. Bueno, y la otra joven, parece que Marta Vanegas se nos fue. Bien, jóvenes, muchas gracias por haber estado. Marta, ahí está. Bueno, Marta, ¿tienes alguna pregunta, Marta? Disculpa. No, profe, ya le había dicho que no y bueno, ojalá Bárbaro, suerte bárbaro, mucho. bárbaro. Bien, jóvenes, entonces, por ahí nos seguimos viendo y muchas gracias. Hasta pronto. Si tienen Dale, alguna profe, duda, nos vemos. ahí estamos, a la orden. Uno puede pegar un balón.